de ayer, por la vehemencia con la cual se comunicó y vuelve a ser una especie de cortina de humo, ¿no? La editorial del día de hoy nos habla de este juego impuesto por los bienes e intereses personales de aquellos que empiezan a cumplimentar esta absurda necesidad de tirar una cortina de humo para que se hable de ciertas cuestiones. Y no de las que se deberían hablar, no de las que deberían ser materia de información, de las que deberían ser materia de crítica, de análisis político. Empezamos a comernos la curva. Ya venimos comiéndonos la curva a los medios de comunicación y también la gente de a pie, la gente común, respecto de esta mecánica que tiene el gobierno nacional en el ámbito comunicacional de establecer una agenda escandalosa, una agenda que muestra la capacidad que tenemos los argentinos de escandalizarnos por idioteces, ¿no? Mientras más escandalosa es la mención que hacen de algún tema en específico, más replicamos. No, nos ponemos a negarnos de que Steam, PlayStation, Nintendo, Microsoft Games, Candy Crush ya no tienen impuestos y decimos, pero hay cosas prioritarias, hay cosas más importantes. Es cierto, es verdad. Esta mecánica de crítica es, la verdad, real. Pero es una amalgama de cosas. No es solamente lo que impone el gobierno nacional en materia comunicacional para que se replique en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, y que todos hablen y que se escandalicen los que los odian y que traten de defender los que apoyan. Porque fundamentalmente lo que se busca es una cortinita de humo. Una cortina de humo que dure excelsas 24 horas, ¿no? Unas absolutas 24 horas, un poco menos, para enmarañar o imponer una temática que no sea acorde a sus necesidades específicas en materia política. Al mismo tiempo que el gobierno nacional, a través de su vocero y candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dicho sea de paso le están yendo mal las encuestas, está ganando el PRO nuevamente y estaría tercero detrás de Leandro Santoro, aunque no es jefatura de gobierno lo que se juega, empieza a tirar en un X, en un tweet, una información que muchos se escandalizaron y dijeron qué falta de respeto, qué vergüenza, qué atropello, la razón, la Biblia junto al calefón y tantas otras cosas más que ya se hablaron en muchos tangos y muchas canciones de protesta en el cancionero argentino. Y es fundamentalmente una cortina de humo para que vos y yo hablemos de ese tema, para que estemos pensando constantemente que esta es la realidad y que esto es lo que se debería hablar, de escandalizarse por las declaraciones del presidente, del vocero presidencial, o de Marra, que está afuera pero está dentro, y que habla de que está bien apretar, ¿no? Cuando no está bien apretar. Y ahí donde yo me pongo y me expongo a una estructura comunicacional que no hace más que otra cosa que imponerte a vos cuál es tu tema de conversación en la verdulería, qué estás viendo en las redes sociales y qué te impacta o no. Si realmente fuera algo realmente interesante para la economía del conocimiento o para aquellos que vendemos nuestros servicios al extranjero, locuciones, nada, para los programadores, yo no soy programador, pero aquellos que programan o hacen juegos de video, sería otra la mecánica. No se eliminarían los impuestos a aquellos que quieran jugar, se eliminarían las presiones impositivas a aquellos que exportamos economía del conocimiento o tecnología o lo que fuere. Digo, esto se impone pura y exclusivamente para ser de dominio público y para que sea una cortina de humo comunicacional. Y lo voy a tratar de explicar de la mejor manera que pueda, sin extralimitarme en las palabras, ni ser demasiado grotesco en la explicación, ni demasiado burdo bajándole al piso, ni ser coloquial, ni tampoco técnico. Digo, vos ya sabés y seguramente estás ofuscado, ofuscada, si no sos partícipe o no sos afín a las ideas del presidente Milei, como les gusta decir. Seguramente criticarás que por qué no le bajan los impuestos a los jubilados o por qué no les asignan el 100% de los medicamentos a través de PAMI o por qué no liberan el IVA a los productos alimenticios, ¿no? Como hizo la gestión anterior. Que eso sí nos impactaría directamente en la economía diaria. Digo, en la gestión anterior, medida proselitista, si querés también, se
se hizo esta mecánica para alivianar un poco el costo inflacionario, ¿no? Eliminar el 21%. ¿Te acordás? Parece que fuera de otra década. No fue más que 15 meses, creo. 15, 16 meses atrás, poco más, que se dio de baja esta actualidad impositiva. Y es algo que se viene reclamando, ¿no? Bajar la presión fiscal. No solo en los productos alimenticios, en tiempos en que la inflación es realmente considerable, sino que fundamentalmente la única función que tiene esta medida no es solo dejar de recaudar, porque por ahí recaudan menos. Yo quisiera saber cuál es el impacto realmente de esta recaudación impositiva en materia de videojuegos, de consumo ocioso de videojuegos. Es para ocio, ¿no? Para aquellos que necesitan un divertimento o les gusta jugar, o aquellos incluso que se dedican como profesión al videojuego, al gaming y etcétera. No es más, reitero, que una medida comunicacional para imponer una temática de charla de cada uno de nosotros. Y de hecho me está implicando una editorial para exponer cuál es mi percepción respecto de esta discursiva que tiene el gobierno nacional. Lo logran, imponen una agenda. Porque al mismo tiempo se acepta la renuncia de García Mansilla, que fue una de las cachetadas legislativas más importantes que tuvo el gobierno nacional después de la imposición por decreto de necesidad y urgencia de 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y esto queda enmascarado, queda como fuera de eje. Lo propio pasa con periodistas afines que dan declaraciones escandalosas para que la opinión pública se centre directamente en estos temas y no en los temas fundamentales, en los temas estructurales de la política previo a unas elecciones legislativas a nivel nacional y varias elecciones legislativas en materia provincial. Digo, 11 de mayo aquí y en otras provincias de Juntos por el Cambio, que tienen gobernadores de Juntos por el Cambio. En septiembre, una de las provincias peronistas que contiene al mayor padrón electoral de la República Argentina. No se va a hablar tanto de eso, no se va a hablar tanto del cachetazo legislativo que recibió el gobierno nacional, ni tampoco se va a hablar tanto de las declaraciones de Guillermo Francos, que no quiso responder respecto de las preguntas sobre Libra y que de hecho está citado conjuntamente con Luis Caputo y Mariano Cuniali Barona, de ministro de Economía y ministro de Justicia respectivamente, para la comisión investigadora de la estafa Libra, la criptoestafa, el CryptoGate, como algunos mencionan. Estas cortinitas de humo hacen que, al menos por 24 horas, se solape lo que debe ser charlado. Ayer respondió 4.073 preguntas el jefe de gabinete, de alguna manera solapadas, ¿no? No habló del tema Libra, sí defendió el programa económico, la tercera fase del programa económico financiero del gobierno nacional, y no habló en demasía de la devaluación. De hecho, defendió la liberación del cepo y la flotación entre bandas. Y cuando hablamos de esta liberación del cepo y la flotación entre bandas, tenemos que hablar, lo venimos diciendo hace días atrás, de un nuevo carry trade, ¿no? El 2.0. Carry trade, que es la bicicleta financiera donde dólares frescos ingresan, se transforman en pesos, un peso apreciado, erróneamente apreciado respecto de lo que es la región y de lo que es el contexto internacional por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que son los principales actores de esto y que tienen daños colaterales para la Unión Europea, para Taiwán, para Rusia, para Brasil incluso. Esto empieza a marcar una tendencia comunicacional que es extrañamente efectiva. Porque terminamos comiéndonos una interesante curva en la comunicación y no hablamos fundamentalmente de esta bicicleta financiera que otra vez se vuelve a estructurar. Y decía, ingresan dólares frescos, se transforman en pesos y a sabiendas de que el dólar se va a mantener barato en cantidad de pesos, 1.100 aproximadamente, 1.400 será la banda de fluctuación tope, recién donde va a intervenir el gobierno nacional, 1.100. De 1.000 a 1.400 la banda, 1.100 se va a mantener más o menos, por lo menos hasta el próximo mes, donde subirá la banda mayor un 1%. Entonces, si vos metés dólares frescos, los transformás en pesos, los podés sacar luego en dólares financieros, MEP y contado con liquidación, con una rentabilidad, a sabiendas de que entras en un mercado financiero que te permite bicicletear y trasladar hacia adelante. En el camino, imprime el gobierno nacional, no pesos, pero imprime deuda, porque vuelve a generar otra vez Bopreal. El Bopreal es el bono para los importadores que le deben a sus proveedores, que en la mayoría de los casos son ellos mismos, es la filial argentina para con la casa central de otras empresas. Y con la liberación de fondos le permite liberar esos fondos a un dólar atractivo para ellos, no tan atractivo para la Argentina. Y esto es
fuga de divisas internacionales. Pero en el camino, mientras nosotros hablamos de que le liberaron los impuestos a los jueguitos, en el camino el gobierno nacional impulsa una reforma laboral, impositiva y previsional. Laboral porque van a haber reformas en tus derechos laborales. Previsional porque van a haber reformas en tus derechos previsionales de jubilaciones y de pensiones. Te van a subir 5 años la edad jubilatoria. De 65 los hombres pasarán a 70 y de 60 las mujeres pasarán a 65 años. Es decir, que tendrás menos vida útil para que el gobierno te pague por tu trabajo de toda la vida, que son aportes patronales fundamentalmente, que son los patrones que deben aportarte para que tengas esa jubilación. Y en el camino habrá una reforma impositiva. La reforma impositiva que tuvo una base en la ley Bases y que algunos, como el señor Nicotalia, le dicen pasta base. Estas 3 reformas ya cuentan con la venia de un sector del sindicalismo que se reunió con el Fondo Monetario Internacional días antes del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con la República Argentina. Estoy hablando de la Confederación General del Trabajo, que su vocero, su secretario de prensa, ya salió a hablar en distintas radios y a argumentar que deberían juntarse con ellos para hablar si hay una reforma prevista. Ya lo saben. Ya tienen conocimiento de que hay una reforma, 3 reformas fundamentales: previsional, impositiva y laboral. Y esto nos pone de manifiesto en una sentida sensación de que somos los boludos que hablamos los jueguitos, ¿no? Es un juego. Este comunicacional es un juego que está impuesto por los bienes e intereses personales de ciertos sectores de la comunicación política y de cierto sector de la política también. Por eso, cuando vos tengas que reclamar, tenés que hacerlo en las urnas. Sirve en las redes sociales, sí, por ahí vas a tener un efecto replicador y que va a ser significativo, pero por cada un replicador de la oposición hay 1.500 replicadores del oficialismo a nivel nacional. En la materia provincial también hay una significancia, hay todo un aparato replicador y vemos ciertos medios de comunicación que mienten descaradamente hablando de que no se construyó ni una sola casa en gestiones anteriores, cuando era una casa cada 2 días, cada 3 días, el promedio que se habíamos sacado en aquel momento. Digo, hay que tener presente y hay que tener en cuenta que la influencia comunicacional sigue siendo significativa y mientras tanto las oposiciones no atinan. Creen que comunicar es postear una placa en Instagram. Instagram es la red social más esnovista que existe y no tiene una referencia comunicacional exacta. Digo, ¿hace falta? Sí, claro, es un componente, es un complemento, pero no es una estructura fundamental. Aquí hace falta candidatos o candidatas, digo, para todas las oposiciones, candidatos o candidatas que vayan a los medios que no son afines. Candidatos y candidatas que vayan a medios de comunicación a plantarse, a pedir debate, a plantar debate, a comunicar. No es si salgo bien y salgo bien maquillado y sale bien el color de la foto y si el logo está acá o el logo está allá. No tiene nada que ver. Las elecciones anteriores las ganaron en otro lugar, las ganaron con otra discursiva, las ganaron con argumentos incluso no válidos, incluso desmedidamente inalcanzables, como la dinamitación del Banco Central, y hoy lo están fortaleciendo. Como, por ejemplo, en otros tiempos, pobreza cero, inalcanzable por una pobreza estructural que hay en la República Argentina, es inalcanzable. En cualquier país de Latinoamérica o del subdesarrollo es imposible tener pobreza cero. Pero hubo gente que la creyó. Y eso estaba en las discursivas, no solo en los medios de comunicación, sino también en foros de discusión. No hay que tenerle miedo a ir a los medios de comunicación a hablar, no hay que tener miedo de sentarse en una plaza a escuchar a la gente, convocar a la gente que venga a charlar. Tienen miedo de no ser convocantes, no importa. Empecé a convocar de a 1, de a 2, de a 3, de a 5. Y no está tan bueno que hayan 3, 4, 5 personas filmándote y tratando de cablearte para que quedes bonito o bonita en la foto. ¿Influye tu estética, tu forma de producirte, tu forma de hablar, tu oratoria? Claro que influye, pero es complementario. No es excepcional, no es prioritario. Lo prioritario es lo que tenés para ofrecer, no para mostrar. Hay que entenderlo, lo digo a todas las oposiciones, ¿no? Que empiecen a trabajar discursivamente desde otro lugar, hablando realmente, ¿no? Que por más que no seas convocante. A ver, aquí han desistido muchos candidatos y candidatas de las distintas oposiciones de venir, incluso del oficialismo, cuando tenemos, por ejemplo, una reunión de 100 personas todos los días a las 10 de la mañana, 80 personas, ni sé cuántas tenemos ahora. A ver, déjame que lo mire. ¿Cuántas personas hay mirando en este momento? Hay 75 personas, en este momento, en este preciso momento, 76 personas mirando este stream. Digo, ¿por qué no eligen hablar en algún lugar de estas características?
¿Por qué no eligen que la comunicación llegue, ¿no? Y nos prendemos a enojarnos por lo que nos imponen en materia discursiva, en materia de agenda? Digo, no hay que responderle todo el tiempo a los oficialismos y el oficialismo no tiene que responder todo el tiempo a lo que dice la oposición. Hay que establecer una agenda. ¿La agenda hoy cuál es en la República Argentina? El problema de los jubilados, que ayer los cagaron a palo otra vez y vos estás hablando de los jueguitos. El problema de la parte impositiva, la presión impositiva a los almacenes, que anoche estuvo Cacho Soria, ¿no? de la Confederación Almacenera, hablando de la presión impositiva y que estuvo mucho mejor en otras décadas que en esta, que esto es uno de los peores momentos que está pasando el almacenero, de que son 60.000 almacenes en toda la República Argentina y que generan 1 o 2 puestos del propietario o de su hijo o su hija, porque es una empresa familiar, y que cada 4 cuadras en Argentina hay un almacén. ¿Quién los ampara? ¿Quién los apaña? Digo, de las oposiciones, ¿quién se juntó con los almaceneros? ¿Quién se juntó con la Cámara de Comercio, Producción e Industria, con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa? ¿Quién se juntó con los comerciantes autoconvocados? ¿Quién se juntó con un gomero, con un carnicero, ¿no? En épocas donde el consumo de carne está por el piso? Para escucharlos aunque sea, para decirle, mira, mi idea es tratar de esta manera. Lo que pasa, me dijeron ayer, antes de ayer, un candidato a legislador provincial, me decía, lo que pasa es que desde el Poder Legislativo no podemos hacer nada. Entonces, ¿para qué te presentás? Alguien tiene que creer que podés hacer algo. Podés hacerlo, por lo menos hacerte escuchar. Seguramente tendrás mecanismos muchos más discursivos y al alcance, mediáticos, de medios de comunicación, más importantes que el que tenga un carnicero, un kiosquero de a pie. Por decirte un sector, alguien que represente a los beneficiarios de inclusión social, alguien de ustedes, de las oposiciones que van a pulular en las próximas elecciones, se juntó con los beneficiarios de inclusión social. ¿Saben cuál es la problemática? Y me van a decir, sí, ya la sabemos, sí sabemos, porque este gobierno, no hables del gobierno actual. Habla con la gente, escucha a la gente, andá y reunite. No todo es un videíto para Instagram, no sirve, no garpa, porque vas a tener, con toda la furia, 5.000 visualizaciones. En una ciudad que tiene un padrón electoral de más de 80.000 personas. ¿En serio crees que eso es importante, que eso es comunicación? Lo digo con el total respeto. Andá y juntate, andá y juntate. ¿Lo necesitas hacerlo? Sí, claro, pero no es lo único que hay que hacer. Hoy habrá una conferencia de prensa en 17 minutos desde el PJ provincial, que hablarán de los intentos de proscripción por parte del oficialismo provincial. ¿Es una forma de comunicar? Es una forma de comunicar. ¿Es una forma de reclamar? Es una forma de reclamar. Una conferencia de prensa que yo te digo ya, con toda la furia, habrán exageradamente 10 medios de comunicación. Nosotros vamos a hacer uno, por supuesto, tratamos de estar siempre en todos lados. Digo, pero ¿alcanza con eso? No, la verdad que no. ¿Se va a llegar a todos lados? Y no, la verdad que no. Porque, digo, en el 500 viviendas, en el Serranías Puntana, en el Viviendas Productivas, en el otro 500 viviendas, digo, en las nuevas viviendas que se entregaron en la gestión anterior en la zona de la Finur Sur. ¿Alguien fue? ¿Alguien estuvo charlando? ¿Alguien entendió cuál es la problemática? ¿Tienen agua? ¿Tienen gas? ¿Qué les falta? ¿Qué les hace falta? ¿Cómo podés ayudarlos desde el Poder Legislativo? ¿O cómo puede ser la construcción? ¿Tenés a alguien, algún referente que te tire la información de ese lugar? ¿Las uniones vecinales fueron escuchadas? No lo sé, son preguntas que tiro. Mientras nosotros estamos hablando de los jueguitos, ¿no? Del Counter-Strike 1.6 y que ya no tiene impuestos. Que no les impongan agenda. Intenten que no les impongan agenda. Intenten que en este juego mediático, en este juego que tienen los oficialismos, tanto el provincial como el nacional, al día de hoy, que no les impongan una realidad que no es la realidad que ustedes deberían estar conociendo en el ámbito provincial. Que todos los demás hablen de lo que vos decís, no hables vos de lo que quieren ellos que hables. Una discursiva interesante, con una potencia realmente fuerte en redes sociales, no hace más que complementar lo tradicional, lo comunicacional. ¿Tenés equipos que te representen, que vayan a los distintos sectores? Sos, suponte, candidato a legislador por el departamento de Pueyrredón, en el ámbito provincial, digo, ¿no? ¿Tenés realmente un referente que vaya y te represente en todo el departamento? En Juan Acoslay, en La Punta, en la ciudad de San Luis. Digo, sos candidato a concejal, concejala de la ciudad de San Luis. ¿Tenés algún referente, alguien en cada barrio, ¿no? Para que pueda referenciarte? Presentalos, presentá un equipo de trabajo, presentá a la gente que te acompaña, a la gente que confía en vos. El testimonial es el mecanismo comunicacional por excelencia. Digo, lo tiro para todos, para que
Puede ser una elección un poco más recurrente, más recurrida, una elección un poco más peleada. Hasta la semana pasada era una elección de cuartos, hoy por las últimas mediciones sería una elección de tercios. Digo, están peleando por el 33% de los votos. Ponerle el 30% y que los otros 3 que te quedan de cada uno se le sumen al cuarto, al quinto y al sexto. Digo, el cuarto, el quinto y el sexto, que te repiñan 3 puntitos, 2 puntitos, 1 puntito. ¿No te interesa sumarlos? Digo, no tenés ganas, estás yendo a perder. Digo, a todas las oposiciones se lo digo. Es un momento crucial para comunicar. Estás a menos de un mes. Digo, no están yendo los medios de comunicación, no están hablando. O están haciendo entrevistas de 5 minutos, de 3 minutos en la cual se responden 2 preguntas referenciales a un tema en específico, una agenda que impuso alguien. Impone agenda, charla, habla, hacete un live desde tu Instagram, tanto que te gusta el esnovismo instagramero. Hacete un live de Facebook. ¿Sabes? Te voy a tirar un dato. El 87% de las personas de San Luis mira más Facebook que Instagram. Te digo, ¿no? Y hay muchas más cuentas. Y te voy a tirar un dato peor aún. Hay casi la misma cantidad de personas en la ciudad de San Luis con cuentas de TikTok. Nadie habla por TikTok. Solo necesitas 1000 seguidores para hacer un live de TikTok. ¿Sabes lo que significaría un live de TikTok? Lo georreferencias para que sea para la gente de San Luis, quien quiera ir a verte. Te van a ir a ver todos. Porque la gente está en su dispositivo portátil. De hecho, a nosotros, de 77 personas, acá me informa YouTube, que de 78, en este momento, 78 personas que nos están mirando, de 78 personas que nos están mirando, 65 nos están mirando a través de su celular. No es Instagram la respuesta, no es el posteo, el video bonito. Es otra cosa lo que busca la gente. La gente busca la naturalidad, el testimonial, la representación. No busca un personaje hegemónico, fachero, fachera, que les diga que la vida puede ser mejor si lo votan a ellos. Necesita la gente personas reales, naturales, que los representen, que sean parte de ellos. Basta con esto de la comunicación, que tiene que ser un candidato hegemónico de ojos claros, rubiecito, que no tenga pelos en la cara. Esto ya cambió. Y si ya cambió, lo tienen que ver, porque si no, el cachetazo, como decía un candidato a intendente de Juana Coslay el otro día, el cachetazo va a ser fortísimo, y ojalá que así sea, dijo el candidato, para que de una vez por todas nos volvamos a unir. Bienvenidos a En Son de Paz. Esto es una recomendación y una editorial, un par de cosas. Hasta las 13 nos hacemos compañía. Ya venimos con nuestro compañero Diego Sebastián Apa desde el PJ por la conferencia de prensa que realizarán en base a una amenaza, entienden ellos, de proscripción para algunos de sus candidatos. Tanda, ya regresamos, dale.